Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar unas cajitas tipo cartera Luxury de modo fácil y sencillo con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar, despliego, selecciono en unidades de centímetros e ingreso el ancho, en este caso un A4 que viene a ser 29.7 por un alto de 21 centímetros y creamos un diseño. Sobre esta base me voy a archivo, me voy a configuración, las reglas y guías sobre el cual vamos a realizar la composición. Y voy a desplegar esta línea guía hasta el medio, hasta la mitad, en este caso 14.9. A continuación voy a ingresar los elementos personalizados. Para ello me voy a App, voy a buscar Frame Maker. Este es el app con el cual voy a trabajar. Voy a crear nuevas formas. Despliego y en la parte inferior ver todo. Y voy a seleccionar la segunda forma, que es esta. Y voy a agregar tal cual está, sin ninguna modificación. Para ello me voy a la parte inferior, me voy hasta agregar al diseño, clic en agregar al diseño. Esa es la forma número 1. A continuación voy a ingresar las demás formas. Lo dejo acá en este espacio y voy a modificar este mismo elemento. En este caso voy a arrastrar estos puntos, simplemente clic en el vértice del punto. Arrastro hasta la parte inferior dejando 4 espacios, 4 cuadros de espacio, e igual en la parte derecha 4 casillas de espacio. Despliego y agregar el diseño. Ya tengo el segundo diseño, que es la base fundamental. Prosigo a modificar el mismo elemento, en este caso arrastro hasta los 5 cuadros. Nuevamente clic y arrastro hasta la parte superior hasta 2 cuadros. Tal cual está en la imagen, y agregamos el nuevo diseño. Procedo a centrar este elemento. Me voy a posición y voy a ingresar la medida. Voy a trabajar con un ancho de 14.4 por un alto de 10 centímetros. Y procedo a centrar. Una vez que ya está centrado, voy a trabajar con este diseño. A continuación arrastro hacia la parte derecha. Y bueno, este elemento momentáneamente lo voy a dejar en una esquina y voy a trabajar con este diseño. Para poder trabajar este diseño voy a agregar un cuadro que me va a servir como línea guía para poder acoplarlo con respecto a la medida. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar formas. Y voy a agregar una forma, en este caso por ejemplo esta. Me voy a posición y voy a ingresar la medida, 4.2 por 4.2 centímetros. Este cuadro me va a servir simplemente como guía, posteriormente lo voy a eliminar. Con respecto a este diseño, amplío. Y el borde me debe calzar justo arrastro este diseño justo de este modo, que me calce de esta manera. En este caso estoy girando a 16 grados y esta imagen trato de acoplar justo en el vértice. Simplemente voy a arrastrar y que me quede de esta manera. Procuro que en la parte superior también me quede en el vértice. Para ello voy a bajar un poco la transparencia para fijarme que exacto se ubique justo en el vértice. Y bueno, ya me queda de esta manera justo en el vértice de ambos. A continuación despliego esta línea guía para poder trabajar el lado opuesto. Y lo ubico en la parte lateral y procedo a girar. Una vez que ya he girado, nuevamente control C, control V de este elemento y procedo a girar nuevamente en sentido contrario. Y calzo de igual manera que el lado opuesto. Y bueno, finalmente ya he terminado este diseño y procedo a eliminar lo que es el recuadro guía. Ahora voy a transparencia y le doy al 100
De igual manera en el lado opuesto, clic en transparencia y le doy a 100. Ahora lo que voy a hacer con esas imágenes es clic derecho capas, mostrar las capas y voy a arrastrar hasta la parte inferior. Esta es la previsualización de cómo va quedando. Y a continuación voy a ingresar uno adicional, que es un rectángulo, que es la base de la cajita. Para ello me voy a elementos, me voy a marco, selecciono este marco cuadrado e ingreso la medida. Me voy a posición, me voy a organizar y voy a ingresar la medida. Voy a trabajar con un ancho de 4.2 por un alto de 4.2, que viene a ser simplemente la referencia del tamaño. Lo ubico justo en el vértice de este recuadro, de esta manera, y procedo a ampliar lo que es el ancho justo hasta que me acople de esta manera, que se acople justo a la parte central que viene a ser de este diseño. Y voy a trabajar ahora acoplando el primer diseño que hice, que viene a ser de este marco. Simplemente lo voy a arrastrar y voy a girar y acoplar a los laterales. Esto me va a servir para unir la cajita de ambos lados. Acoplo simplemente a la medida, control C, control V. Nuevamente voy a acoplar en el lado lateral. Y bueno, ya tengo el diseño. A continuación voy a proseguir con el diseño de la cita, que es para la parte superior. Para ello voy a usar una circunferencia. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, nuevamente marco, me voy a marcos y voy a seleccionar esta circunferencia. Lo que voy a hacer es calzar justo en el medio que me quede justo en el vértice. Una vez que está listo, control C, control V, genero una copia y procedo a modificar el tamaño. Me voy a posición, voy a minimizar 3 centímetros tanto en el ancho como en el alto. Esta lo ubico en el centro de esta manera y voy a asignarle un color blanco. Selecciono ambos elementos y le doy 3 toques para bajar un poco más de la mitad. Y clic derecho y procedo a agrupar. Nuevamente clic derecho, capas, mostrar las capas y arrastro hasta la parte inferior por debajo del cuadro base. Y bueno, de esta manera ya me va quedando lo que es la cita. Y prosigo a continuación con un elemento adicional que es para una hebilla, que lo voy a colocar justo en el medio. Para ello me voy a elementos y voy a buscar marco Arabia. Me voy a marcos, voy a seleccionar este diseño que es un marco de fotos de marco islámico con borde de patrón islámico. Este es el diseño y voy a proceder a modificar lo que es la medida. Me voy a posición, me voy a organizar y voy a ingresar el ancho. En este caso voy a trabajar con 4.5 por un alto de 1.8 centímetros y procedo a arrastrar justo en el medio y voy a girar el marco, en este caso a menos 80 grados, y lo ubico en el medio. Nuevamente me voy a elementos, voy a buscar banner frame en marcos y voy a seleccionar ese banner de marco de 7 y voy a proceder a modificar la medida. Me voy a posición e ingreso el ancho de 2 por un alto de 4 y arrastro justo en el medio. En este caso selecciono este elemento capas, mostrar las capas y arrastro hasta la parte superior. Ya finalizado. Y bueno, ahora con respecto a la personalización me voy a subir archivo. Y bueno, aquí tengo varias bases de textura para personalizar de acuerdo a la marca Luxury que ustedes desean. En este caso voy a hacer un ejemplo con el de Gucci. Todas estas piezas se lo estoy dejando en la casilla de descripción. Voy a seleccionar ambos elementos para poder personalizar. En este caso voy a trabajar con lo que es la carterita de Gucci. Lo que voy a hacer es seleccionar la base de fondo y voy a arrastrar la base de textura
de esta manera. Si deseamos ampliar o mover lo que es la orientación, simplemente doble clic y ustedes pueden mover la orientación o hacerle zoom, en este caso a la base de textura. Procedo a ampliar un poco y ubicar justo en el centro. Ahora a continuación voy a trabajar lo que es en esta parte. Selecciono y voy a trabajar con las bases de colores que se me ha generado automáticamente de la base de textura para generar un contraste con respecto a lo que es la temática. Selecciono este fondo, clic derecho, bloquear. Voy a bloquear para poder insertar la hebilla. De igual manera voy a bloquear este otro elemento. Una vez ya finalizado, selecciono esta hebilla y voy acoplando de esta manera. Ubico de esta manera. Me voy a capas, mostrar las capas y arrastro justo en el medio de estos dos diseños. Y lo voy ubicando de esta manera que me dé la perspectiva de que fuera una hebilla cerrada. Y bueno, de esta manera prosigo con la personalización. En este caso simplemente voy a desagrupar y voy a ingresar los que son los colores. Y bueno, voy a trabajar con los colores que se me ha generado de la personalización. Y me va quedando así lo que es el diseño. Con respecto a la hebilla, ustedes pueden cambiar de color. Simplemente seleccionan, me voy a editar, duotono. Y ahí pueden ustedes ingresar el color que ustedes gusten según la temática que están trabajando. También pueden variar la tonalidad de color. En este caso se van a filtros. En ver todo, ustedes pueden seleccionar una tonalidad. Por ejemplo, esta de nórdico, que se me acopla a la temática que estoy trabajando en este momento. Adicional a ello, voy a ingresar un logotipo. Para ello simplemente me voy a Google, voy a buscar lo que es el logotipo de Gucci en PNG. Y como ustedes observan, por ejemplo, he encontrado acá una que está en PNG y lo voy a proceder a descargar. Me voy a subir archivo, acá tengo ya el logotipo. Y bueno, simplemente voy a acoplar justo en el medio, de esta manera. Y le voy a agregar un contorno de contraste. Para ello me voy a editar, me voy a sombras, me voy a contorno y voy a ingresar un color de contraste para esta temática. Y bueno, de esta manera ya he finalizado lo que es mi primer molde, que es de la parte de la cara, de lo que es la portada, ahora de la contraportada o el lado reverso. Para ello simplemente doy clic en esos tres puntos y procedo a duplicar la página. Y bueno, este es el lado reverso. Para ello voy a eliminar estos dos diseños que vienen a ser los lados laterales y también el logotipo. De igual manera estos elementos adicionales que he trabajado anteriormente. Y bueno, ya queda de este modo. Y para poder imprimir me voy a archivo, me voy a descargar. Ustedes pueden descargar como PNG o PDF para impresión. Y clic en descargar. Este diseño lo voy a llevar a imprimir. Y bueno, finalmente he realizado lo que es la impresión y voy a proceder a armar lo que es la carterita. Ya he pegado y he unido en el medio ambos elementos. Me va quedando ya de este modo. Y bueno, aquí ya tengo el armado final de la cajita. Espero que les haya gustado este proyecto. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.